Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Te pido que seas tú que hable a través de tu palabra, Señor. Te pido que no se diga nada que pueda llegar a confundirnos y que solamente se hable de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Velad pues, dijimos, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. En la clase anterior mencionábamos que hoy vamos a hablar del arrebatamiento. Y si buscamos una definición, arrebatamiento viene del griego arpazo, es como un arpazo, y significa ser tomado repentinamente o arrebatado con fuerza. La semana pasada también les di mi opinión de cómo iba a pasar, de qué iba a ser antes de la revelación del anticristo, y qué podía darse antes de la tribulación. Si nos vamos a 1 Tesalonicenses 4, 13, 18, esa era la tarea, 1 Tesalonicenses 4, pero nos vamos a enfocar en los versículos del 13 al 18. Aquí si pueden poner un separador, pónganlo, porque vamos a ver este pasaje varias veces. Y el título ya nos dice, la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Aquí no menciona cuándo, tampoco menciona específicamente el cómo. Sí menciona quiénes, pero vamos a ir viendo poco a poco. Como les mencionaba, yo les di mi opinión la semana pasada, pero también hay otras personas que dicen que puede ser antes de la tribulación, durante la tribulación o después de la tribulación. Pero realmente es importante el cuándo. ¿Importa realmente cuándo, en qué proceso, en qué parte va a venir? Yo creo que no. Yo creo que no importa cuándo va a venir. Vamos a Mateo 24. Mateo 24, 36 al 44. Mateo 24, 36 al 44. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, es decir, cuando se acabe el tiempo de gracia, ¿sí? Ese es el momento en el que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Velad pues. Eso es lo importante.
No importa si es antes, si es durante, si es al final. Lo importante es que va a venir y que tenemos que estar velando. Porque puede que venga Él o puede que Él nos llame. ¿Quién sabe aquí cuándo va a morir? ¿Quién sabe aquí cuántos años va a vivir? No lo sabemos. Tampoco sabemos cuándo va a venir. Pero ¿qué significa velar? ¿Qué significa velar? Sí, es que pueden responder. Los que tengan alguna opinión de qué significa velar, pues están los micrófonos. Estar preparados. Estar preparados, estar listos. Correcto, estar preparados, estar listos. Si vamos a verlo en un diccionario, según el diccionario dice hacer centinela o guardia por la noche, estar sin dormir el tiempo destinado para el sueño. Podemos decir eso, estar sin dormir en el tiempo destinado para el sueño. ¿Sí? Mantenerse despierto. En nuestro contexto, estar espiritualmente alerta, sobrio, atento al peligro. Porque velar nos permite ver los patrones del enemigo y también nos permite tener discernimiento. Veamos lo que dice Mateo 15 del 8 al 20. Mateo 15 del 8 al 20. Y aquí pues el contexto un poco atrás es que Jesús venía de discutir, digámoslo así, con los fariseos por las costumbres, ¿verdad? Los fariseos le decían que por qué sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer el pan. Entonces, si leemos lo que dice Mateo 15, del 8 al 20, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Más adelante en el 13 dice, pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. En el 15 nos dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Y aquí nos explica él, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿De qué tenemos que guardar nuestro corazón? Tenemos que cuidarlo de lo que oímos, de lo que vemos. ¿Sí? Solo tengo aquí un comentario en Zoom de Gaby Vázquez sobre la pregunta de qué es velar. Ella puso, para mí significa estar en la presencia de Dios sin distracciones, recordando cuando Jesús habló de las vírgenes que esperaban al novio. Correcto, muchas gracias. Pues sí, efectivamente también vamos a ver ese pasaje. Pero debemos de cuidarnos de lo que oímos, de lo que vemos. Pero no hablo solo físicamente, ¿sí? No hablo solo físicamente, espiritualmente también. También vimos que existían dos tipos de alimento. Aquí nos lo menciona en el versículo 13. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Hemos aprendido que la palabra es la semilla. Y la semilla pues en algún momento da un árbol, da un fruto. Pero así como existe la palabra de Dios, también existe la semilla del enemigo. Entonces tenemos que tener cuidado de no dejar que se plante en nuestro corazón
la semilla del enemigo, porque toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Entonces no estamos hablando físicamente. Por eso también les digo yo, esto es lo que yo pienso, esto es lo que dice la historia, esto es lo que dice la ciencia. Y también les aclaro, y esto lo dice la palabra. Porque no quiero que haya confusión, no quiero agregar ni quitar a lo que dice la palabra, ni que se mezcle con la doctrina del hombre, que es la que hablaba aquí Jesús. Muchas veces no vamos a tener las respuestas, yo no tengo las respuestas de todos, las podemos buscar en la Biblia. Pero entonces, ¿para qué nos explicas esto? ¿Para qué nos explicas qué pasa en el mundo? Porque a pesar de que no somos, que no pertenecemos a este mundo, vivimos en este mundo, ¿sí? No podemos ignorar lo que pasa en el mundo. Y no estoy diciendo que las señales no importan, ¿sí? Pero lo importante es que en todo tiempo debemos velar. Que Estados Unidos también se metió al conflicto ahora entre Irán e Israel, no estoy diciendo que no importe. Tenemos que estar al tanto. Tenemos que estar al tanto de lo que pasa en el mundo. Pero no es eso lo más importante. Lo más importante es estar velando, ¿sí? Vamos a 1 Juan 2:27. Primera de Juan 2:27. Les voy a leer otra versión, para que quede un poco más claro. Pero va bajo la misma línea. Primera de Juan 2:27. Pero ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive en ustedes. Por lo tanto, no necesitan que nadie les señale lo que es correcto. El Espíritu Santo les enseña todas las cosas, y el que es la verdad no miente. Así que tal como les ha enseñado, vivan en Cristo. El Espíritu Santo les enseña todas las cosas. El Espíritu Santo nos dice que estamos haciendo mal. También nos dice cuál es la verdad. Cuando nosotros pecamos, muchas veces nos sentimos mal. Es el Espíritu Santo redarguyéndonos. En otras versiones habla de la unción, que han recibido la unción, pero la unción es el Espíritu Santo. Vamos a Juan 14, del 1 al 6. Juan 14, del 1 al 6. Jesús, el camino del Padre. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo. ¿A qué se refiere con os tomaré a mí mismo? ¿Alguien tiene alguna idea de qué se refiere con os tomaré a mí mismo? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿A alguien se le ocurre a qué se refiere con os tomaré a mí mismo? Recuerden que es clase, así que pueden responder lo que les ocurre, lo que piensan. Yo considero que esto tiene que ver con el arrebatamiento, porque cuando dice que Él vendrá en las nubes y seremos como arrebatados en el viento, entonces yo considero que se refiere a eso. Así es, se refiere a que nosotros somos la iglesia, y la iglesia es parte de Cristo. Entonces por eso dice, y os tomaré a mí mismo, porque nosotros somos la iglesia, ¿sí? Tenemos aquí respuesta también de Zoom. Primero, de velar, de Carolina dice: para mí es estar sin dormir en espera de un acontecimiento especial. Y en lo que acabas de decir, Gaby Vázquez dice: Él nos va a venir a traer a cada uno. Correcto. Sí, yo creo que el velar también significa no solo, bueno, me estoy despierto, pero cuál es mi actitud al estar despierto, ¿verdad? ¿Por qué puedo estar despierto pero pecando? El velar significa que tengo que estar
en su palabra, orando cerca de Dios. Creo que esa es la forma esencial, porque solo estar despierto, pues no me tiene lleva sentido. nada, ¿verdad? Muy buen punto, muchísimas gracias. Pues sí, ahí mismo nos decía. Pero si vamos leyendo un poco más abajo, nos dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero bueno, regresando un poco al tema principal, que era el arrebatamiento, ya hablamos del cuándo, ¿sí? Hablemos un poco del cómo. La palabra nos habla de un cuerpo inmortal y glorificado. Si nos vamos a 1 Corintios 15, del 50 al 58, ¿sí? En el pasaje de 14:6, ¿gramaticalmente está bien dicho o hay un error? Pues así, ajá. Porque Jesús está presentando al Padre, ¿verdad? Ujú. Entonces, nadie viene al Padre sino por mí. O sería: nadie llega al Padre sino por mí. Gramatical, ¿hay un error gramatical ahí en la traducción o está bien dicho? ¿Y por qué lo dijo así de esta manera? ¿Por qué viene al Padre y no va al Padre? Porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces por eso es que nadie viene al Padre, porque Él está reconociendo que Él también es el Padre. Entonces está bien dicho. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, porque está reconociendo eso, que la Trinidad, ¿verdad? Entonces está muy bien dicho y muy buena pregunta. Entonces, estamos en 1 Corintios 15, 50 al 58. Avisando ya. 1 Corintios 15, 50, 58. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos nuevamente, ¿qué dice? Transformados. Porque es necesario que esto corruptible, o sea, la carne, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sólvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Habla de una transformación, ¿sí? Que nos dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces también hablamos de una purificación, ¿verdad? Porque dice que vamos a ser elevados, que vamos a resucitar primero los muertos en Cristo, después nosotros. Pero dicen: pero los que cremaron, ¿qué? No hay cuerpo. Pues no sabemos realmente cómo es que va a funcionar eso. Pero si vemos un poco, le queremos dar una interpretación, una explicación científica. ¿Me puede poner la imagen, por favor? La ciencia habla, ¿sí? Habla de teoría de cuerdas, hablando de
física, hablando de metafísica, de geometría. Somos seres tridimensionales, ¿sí? Tenemos base, tenemos altura y tenemos profundidad. Tenemos base, altura y profundidad. Pero también, entonces, si hay una primera dimensión, que es una línea, ¿sí? Hay una segunda dimensión. Entonces, una segunda dimensión sería esto: solamente base y altura. La tercera dimensión, base, altura y profundidad. Esto sería más o menos el equivalente a un cubo en una cuarta dimensión. ¿Y por qué hablo de una cuarta dimensión? Esto está sustentado por teorías científicas. Se sabe de la existencia de dimensiones más arriba de nosotros. Dicen los científicos que si Dios estuviese en una dimensión, sería la novena dimensión. Imagínense, nosotros estamos en la tercera dimensión, Dios está en una novena dimensión. ¿Y por qué los científicos hablan de la novena dimensión? Porque se supone que en esta dimensión no le afecta el tiempo. Y la palabra nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, esta figura que vemos aquí no tiene mucho sentido, ¿sí? Esta es la figura original, por eso está aquí de color naranja, pero ya después se va deformando. Esto es lo que se le llama un como tesseracto, que es la figura de un cubo en una cuarta dimensión. Pero siempre es una sombra, ¿sí? La sombra es la reflexión del objeto en la dimensión anterior. ¿Cómo así? Es decir, que si pusiéramos sol o luz a esta figura, la sombra que proyectaría sería un cubo. Nosotros no podemos percibir cómo una sombra va a ser un cubo, ¿sí? Es difícil de percibir que una sombra sea tridimensional, porque nosotros estamos acostumbrados a ver que la sombra de un cubo sea un cuadrado, como la sombra de un cuadrado va a ser una línea. Igualmente aquí tenemos un triángulo, una pirámide, y esta que se llama un pentatopo, ¿sí? No tiene mayor relevancia bíblica esto, solo para que entendamos, porque hay cosas que no entendemos, ¿sí? Porque los pensamientos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8, 9. Así como nosotros no podemos entender o darle forma, percibir qué es esta imagen, si tampoco podemos entender muchas veces la forma en la que trabaja Dios. Lo mencionábamos antes, Él posiblemente está en la novena dimensión, dice. Imagínense nosotros estando tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena. Si no entendemos esto, que es algo más simple, una cuarta, ¿cómo podemos nosotros pretender la obra de Dios? Si vamos a Ezequiel 1, del 10 al 20, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario antes de... Ya estamos cerca, estamos en sexto. Muy bien, Ezequiel 1, del 10 al 20. Aquí Ezequiel nos describe cómo eran los ángeles, cómo es que él percibía a los ángeles. Y dice: y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda de los cuatro. Asimismo habían los cuatro cara de águila, así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. Cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos.
como visión de hachones encendidos, que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía del fuego y salían relámpagos. ¿Cómo así que 4 caras? ¿Nosotros podemos entender 4 caras? Entonces, eso es lo que no entendemos nosotros, ¿sí? Porque ellos venían de un lugar más arriba. Por lo que nuestros ojos, que están limitados a esto, no son capaces de comprender. ¿Sí? También en esto podemos ver, en estas caras que no podemos entender y comprender o formarnos una imagen certera en nuestra mente, nos está hablando también de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, que también para nosotros es algo tan difícil, porque si estamos aquí no estamos allá, ¿verdad? Pero Dios está aquí y está allá, porque Él es más grande. Correcto, sí. Es bien interesante, ¿no? Porque dice tenía 4 caras. Allá, acá y allá. Y caminaban hacia adelante, cada cara. Entonces, se iba uno para allá, otro para allá y otro para allá. Pero solo era uno. Y solo era uno. Entonces, a ver lo que explicaba Margarita, ¿verdad? Lo omnipresente. Correcto. Es por eso que también Dios se hizo carne, para que nosotros lo pudiéramos ver, para que lo pudiéramos comprender. Porque si hubieran visto algo así, la gente se hubiera vuelto loca, no lo hubiera entendido. ¿Cómo es que eso me está hablando? Dios nos permite entender ciertas cosas que Él quiere. ¿Sí? Solo aquí, dice Gaby Vázquez, también me pone a pensar que Ezequiel usó comparaciones usando la palabra como, hablando de lo que él sabía en su contexto. Yo creo que a los profetas se les acababan las palabras para poder explicar lo que estaban viendo. Correcto. Ellos usaban lo que tenían a la mano, digamos. O sea, pues esto parece güey, pues güey. Y finalmente, ¿quiénes? ¿Quiénes se van en el arrebatamiento? Vamos a Tito 2, del 11 al 14. Tito 2, del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Un momento más. Tito 2, del 11 al 14. Muy bien. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Quién nos lo explica básicamente? Que Jesús murió por nuestras iniquidades para purificarnos, ¿sí? Y también lo que estábamos hablando antes sobre el estar velando, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. También mencionábamos, si podemos ir a regresar a 1 Tesalonicenses 4. Y vamos a leer el 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. También recordemos lo que leíamos antes: nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces eso es lo importante. ¿Quiénes van ahí? Pues los que crean en Jesús, en que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados. Y me hacían una pregunta, y es: ¿los judíos se van a ir durante el arrebatamiento?
Realmente no, aquí lo dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Ellos no creían, no creen que Jesús murió y resucitó. A menos los que han creído. Solo los que hayan creído, correcto, pues se van ahí. No sé si tienen... Sí. Aquí hay algo bien importante. Gracias. Muy buenos días. Aquí hay algo bien importante. Cuando se escribieron estas cartas, estaban viviendo en un entorno muy diferente al que vivimos hoy. Ahora podemos hablar de que en el Islam hay cristianos, y hay cristianos en el budismo, y hay gente que ha dejado también el budismo, y hay cristianos. Entonces, de muchas religiones ya han creído en el Señor Jesucristo y ellos van a irse en el arrebatamiento, porque han sido crucificados. Así es. O sea que van a entrar de todas las naciones, De menos todo. los que no hayan creído Exacto. en Jesucristo como Salvador. Así es, de todas las naciones, toda la humanidad, pero Cristo es la puerta. Solo un comentario más que puso aquí Gaby. Cuando en las alabanzas hablaron de la presencia de los ángeles con referencia a Apocalipsis, el que estén llenos de ojos, reflexionamos en que ellos ven todo. Me pone a pensar en que si los describe Ezequiel con 4 caras, es como hablando de los 4 puntos cardinales, que lo ven todo al mismo tiempo. Nada se escapa de su vista. Correcto. Muy buen punto. No te vamos a dejar. Solo quería referirme a lo que mencionó el hermano, que efectivamente la palabra nos dice que Jesús es el camino. No importa de qué raza, de qué país, pobre, rico, de qué naturaleza sea el ser humano. El ser humano que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador va a ser salvo y por tanto va a ser arrebatado. El que no crea, al lago de fuego, dice la Biblia. No hay vuelta de hoja. No hay judío ni griego, dice. Así Si me lo es. pueden buscar, Romanos, vamos a ver. por favor. No sé si hay algún otro comentario. Aquí ya vamos terminando. Entonces, aquí preguntas, comentarios. Gálatas 3:28. Vamos a Gálatas 3:28. Por favor, este sí lo pueden poner, por favor. Gálatas 3:28. No, este es 3:12. 3:28. Si no, ya lo encontré aquí también. Ya. Bueno. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, precisamente, no importa qué creían antes, de dónde venían, ¿sí? Lo importante es a dónde vamos, en quién creemos y qué camino decidimos ir. Porque nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y finalmente quiero terminar como comenzamos la clase. Sí. Con Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.